Buenas tardes, mi nombre es Joana Guadalupe Cáceres Tobar y para la materia de cálculo e interpretación de datos estadísticos estaré realizando esta exposición en la unidad 3 sobre el diseño experimental, donde conoceremos en qué consiste, cuáles son los tipos de diseño experimental que existen, cuál es su objetivo y cuál es su función. Diseño experimental. Se trata de una técnica que pertenece al ámbito de la estadística, que permite valorar las causas y los efectos que tiene una variable sobre otra dentro de una investigación experimental. Así, el investigador, al aplicar esta técnica, modifica intencionalmente la variable independiente para cuantificar los efectos que ella tiene en la variable dependiente. Si es posible demostrar que un cambio en la variable independiente modifica a la dependiente, entonces la investigación experimental tendrá validez. Pero antes de continuar, definiremos brevemente qué son las variables. Dentro de la gran cantidad de variables que existen, tenemos dos fundamentales. En primer lugar, tenemos la variable independiente, que es aquella que se manipula y pone a prueba en una investigación para corroborar la veracidad o falsedad de una hipótesis. Específicamente, una variable es la cualidad, aspecto o característica que afecta a otra variable. Como el nombre lo indica, es una variable cuyos valores no se modifican durante la investigación. En segundo lugar, una variable dependiente es aquella cualidad o característica que se ve afectada como consecuencia de la manipulación de la variable independiente. Estas son precisamente las variables que se miden para interpretar los datos de una investigación. Ejemplo de diseño experimental. Imaginemos que una empresa va a lanzar su propia marca de guantes y tiene tres opciones de material para su fabricación. Entonces, la firma probará con cada material para saber cuáles son las diferencias en resistencia y comodidad. Podría ser que la compañía fabrique X unidades con cada uno de los materiales alternativos, para luego probar la durabilidad de los guantes, y se podrían hacer focus group para conocer la opinión del grupo objetivo respecto a si los guantes son confortables. En este caso, la variable dependiente sería la calidad, la resistencia y la comodidad de los guantes, mientras que la independiente es el material utilizado en su desarrollo. A continuación, conoceremos los objetivos del diseño experimental. Un diseño experimental determina de qué manera hay que manipular las variables para conseguir resultados confiables. Además, es un método que trata con datos cuantitativos, ya que a diferencia de los cualitativos, aquellos se pueden medir y estudiar mediante la matemática. Por lo tanto, un diseño experimental siempre se aplica en una investigación cuantitativa. El objetivo de la aplicación de un diseño experimental es extraer conclusiones sobre un problema de investigación estudiado bajo un marco conceptual determinado. Tipos de diseño experimental. Fundamentalmente se reconocen tres tipos de diseño experimentales, los cuales son preexperimental, verdadero y cuasi experimental. Diseño preexperimental. Este tipo corresponde a una primera aproximación. Se analiza y observa una variable o fenómeno. No obstante, no se manipula deliberadamente una variable independiente. Por ejemplo, un docente de nivel medio emplea un nuevo método de relación con el alumnado. En un tiempo considerable y preestablecido, evaluará las consecuencias de su rendimiento para conocer si ha variado algún indicador. Diseño verdadero. En este caso tenemos dos grupos de control. Así en uno se manipula la variable independiente y en el otro no. De este modo se puede comparar el efecto en ambos grupos. Además, la distribución de los grupos de control se efectúa de manera aleatoria. Este tipo de distribución ayuda a garantizar que las diferencias entre y dentro de los grupos no son sistemáticas del principio del experimento. Un ejemplo de este tipo de diseño experimental
son las pruebas que se realizan para el desarrollo de las vacunas. Y por último, tenemos el diseño cuasi experimental. Este caso es similar al diseño experimental verdadero. Sin embargo, su diferencia radica solamente en el que el grupo de control no es seleccionado al azar. En cambio, se pueden escoger grupos ya conformados. Por ejemplo, en el contexto de una escuela, la selección de dos aulas distintas de clases. En conclusión, podemos decir que el diseño experimental se define simplemente como un método para aplicar sistemáticamente la estadística al proceso de experimentación, la cual nos permite entender y determinar cómo las variables de entrada, también llamados factores, afectan a las variables de salida, comúnmente llamadas respuestas, dentro de un proceso.